¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV en el día de hoy. Que bueno, teníamos expectativas de que sucedieran cosas importantes en la Comisión de Juicio Político. Sucedieron algunas, pero no lo que esperábamos, que eran testimonios de varios testigos que habían sido convocados para la jornada del día de hoy. Algunos muy destacados, como el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que otra vez pidió prorrogar su testimonio. Una semana rara para citar a una comisión complicada. Muchos diputados y diputadas que conforman Juicio Político están en sus territorios militando full 24/7 de cara a las elecciones que son el día domingo, y que 130 diputados van a poner en juego sus bancas, en definitiva, y ver si se da un proceso de renovación y en qué proporcionalidad. Si bien el domingo se elige candidaturas, los diputados y diputadas también en algunas internas van a tener que reacomodarse luego según la proporcionalidad de los votos. Pero bueno, estamos hablando de juicio político, estamos hablando de la comisión que estaba prevista para hoy a las 11, empezó un poco más tarde, duró poquito, no estuvo la oposición, tomaron algunas decisiones los diputados presentes del oficialismo y pudieron avanzar con citación de nuevos testigos, por ejemplo, para los próximos encuentros que sucederán ya con las elecciones PASO resueltas. Para hablar de la actualidad parlamentaria, de la actualidad política, de las expectativas de las elecciones, de los cierres de campaña, vamos a hablar con dos diputados de la Nación que compartirán con nosotros y nosotras este ratito de la tarde-noche. La diputada María Rosa Martínez, integrante justamente de la Comisión de Juicio Político, y también el diputado del oficialismo, también de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, a quien vamos a saludar en primer momento porque ya está aquí y me tuvo que aguantar a mí presentando todo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿Todo bien? Un gusto, muy bien. Bienvenido aquí a la tercera edición en, bueno, los días previos ya al cierre de campañas. ¿Te gustan estos días de cierre de campaña? A mí me gustan mucho, yo vivo mucho intensamente las campañas. Me parece que la campaña tomó color en los últimos días, básicamente. Creo que todavía hay mucha gente que no ha decidido su voto, no se ha puesto a pensar a quién va a votar. Pero nosotros, Unión por la Patria, me parece que hemos podido instalar algunos temas de propuestas, sobre todo en lo educativo, en el precio de los alimentos e inseguridad, y que se pudo hacer una campaña federal, más estuvo en varias provincias, estuvo en San Juan, en La Rioja, en Tucumán, Santiago del Estero. Hoy Santa Fe, Hoy estuvo en Santa Fe, estuvo en Córdoba, en Mendoza, y también con los movimientos sociales y con distintas centrales de trabajadores. Creo que se pudo terminar armando una campaña que creo que ha sido buena. Veremos qué pasa el domingo. ¿Cómo andan mis compañeros y colegas? ¿Qué tal? Claudito, ¿Cómo estás? buenas tardes. Bueno, acá tenemos al diputado que uno de los pocos diputados que está hoy por estos lugares, porque bueno, están muchos pateando los territorios. Hay 130 bancas en juego. Diputado, recién mencionaba lo que tiene que ver con las propuestas para bajar el precio de los alimentos, algo que claramente, bueno, es una de las principales problemáticas en lo que tiene que ver con el terreno económico, sobre todo cuando hablamos de inflación. Usted siempre fue un impulsor de una propuesta que se volvió un poquito a hablar en la campaña, que tiene que ver con los mercados de cercanía. ¿Cree que en un próximo gobierno, en caso de que el oficialismo gane, se va a poder implementar una medida de esas características? Sí, claramente se va a implementar. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida, hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. Hoy el tambero saca el litro de leche a 90 pesos y termina en 350 en la góndola, y así con muchos productos. Si logramos que el productor venda de manera directa, tener 400 mercados centrales en todo el país, van a operar como referencia. Mi familia va a saber a cuánto sale cada cosa. Si estoy en un pueblo que hay a 10 kilómetros hay un mercado central, va a quedar claro para el almacén y para el supermercado cómo adaptarse a esos precios. Son varios los aspectos a tomar, pero uno es ese. Estoy convencido que va a ser una de las políticas que lo que viene, en el caso que gane Unión por la Patria, es un plan antiinflacionario, es tomar el tema. Entiendo que mucha gente está angustiada y pregunta, bueno, ¿por qué no se hizo ahora con tanta dificultad? Hoy la cuestión ha sido sostener la macroeconomía de manera muy compleja, pero vamos a un esquema en donde, entre otras cosas, va a haber 400 mercados centrales y el productor va a vender de manera directa.
Lo cierto, diputado, es que una de las pocas figuras de Unión por la Patria que hace foco sobre estos temas es usted. Y no en tiempos de campaña, hay que decirlo. Nosotros hemos podido ver cómo usted ha intervenido en el debate del recinto varias veces, con este tema y con otros vinculados. La gran pregunta en este escenario, teniendo en cuenta que estamos tan cerca ya de que comience la veda, sí se puede hacer una mirada de esta etapa de la campaña. El lunes empieza otra, ¿no? Pero ¿dónde han quedado las definiciones programáticas respecto a la situación del hambre, que era una de las banderas del Frente de Todos hace 4 años atrás? Y estamos en un momento en donde el tema irrumpe de distintos modos. La semana pasada escuchamos a la portavoz presidencial diciendo de que no es cierto de que hay 6 de cada 10 niños pobres. Nos encontramos cada vez con datos concretos en la calle de lo que está pasando. ¿Qué síntesis hace ahora sobre el cierre ya de esta etapa de los debates vinculados del panperonismo respecto a las herramientas para combatir la pobreza? Primero creo que no ha sido la PASO una campaña de temas, de debate de temas. Eso a mí me preocupa. Yo me imaginaba una PASO más de discusión sobre el tema social, sobre el problema del hambre en Argentina, sobre el tema de la escuela secundaria o sobre el debate sobre recursos naturales. Exacto. No fue una campaña temática. Entiendo yo que sí va a ser o sea, creo que entre la PASO y la general sí va a ser un debate de temas, van a quedar menos candidatos y va a haber temas y los periodistas y todo van a consultar sobre determinados temas y cada candidato va a presentar su equipo. Entiendo que va a ser así. El problema social es crítico claramente en Argentina. Hoy hay trabajo, hay más movimiento económico, pero hay un problema con el precio de los alimentos y con la calidad nutricional. O sea, hoy hay un problema serio de un montón de gente que no llega a fin de mes aún con trabajo. El que se mueve consigue una changa hoy, pero no llega a fin de mes aún teniendo trabajo formal. Y en segundo lugar, el problema es el pan a 800 pesos, la leche a 3.50 y el kilo de asado a 2.400 pesos. Ahí está el núcleo del problema. Mi opinión es que Sergio Massa puso mucho el acento en la macroeconomía, que está buscando dólares, yuanes, reales, acordando con el Fondo Monetario, tratando de sostener una situación crítica, que lo que viene después es la microeconomía, que es esto, que es el precio de los alimentos. Me hubiera gustado que se hubiera debatido seriamente esto en la campaña. No se ha dado, pero sí creo que va a ser un tema de agenda clave desde el lunes en adelante de cara a las elecciones de octubre, ¿no? Sergio Massa justamente en estos días se estuvo juntando con las centrales de los trabajadores, hoy, ayer, planteó que quiere ser el presidente de los trabajadores, que representa a los trabajadores, y se planteó lo de la suma fija como un incentivo para mejorar los salarios, pero también, bueno, la situación de la precariedad, porque habló con los movimientos sociales y planteó la necesidad también del monotributo social. ¿Cómo vas viendo que se va instalando eso cuando también el Congreso discute, por ejemplo, licencias, tareas de cuidado, proyectos para que se reconozcan los cuidados comunitarios? Yo, así como creo que no se discutió temáticamente la campaña, estoy muy contento con lo que pasó los últimos días con Sergio Massa, porque fue el domingo yo estuve con los movimientos sociales, el lunes con la CTA, el martes con la CGT. Se cubrió el conjunto de los trabajadores formales y no formales. Y planteó 3 cosas. La suma fija para mí es imprescindible. La suma fija permite mejorar los ingresos y darle más al que menos tiene. Digamos. Sí, y al que menos tiene. Si yo gano 100.000 pesos y la suma fija es 50.000, para mí el aumento es 50%. Si alguno de ustedes gana 200.000 y es 50.000, es el 25%. O sea, además de mejorar los ingresos, lo que genera es progresivo, le mejora al que menos tiene. Tenemos que ir a ese esquema, él lo ha planteado. Yo entiendo que después de la PASO, para septiembre, seguramente va a suceder eso. No es que yo crea que ese es el mejor modelo. El mejor modelo son las paritarias. Pero en este contexto necesitamos mejorar los ingresos, ahí va. Segundo, planteo el tema del monotributo productivo, que es clave. Que hay 6 millones de personas que laburan por su media cuenta. Son gasistas, plomeros, carpinteros, hacen changa. Algunos son monotributistas, otros no. Ninguno tiene obra social. Todos están endeudados en su gran mayoría porque deben plata y no tienen ninguna cobertura de RT de riesgo de trabajo. Y eso lo puede hacer el Ministerio, el Ejecutivo, porque ustedes acá en la Cámara de Diputados están un poco complicados. Vos venís impulsando ese tipo de proyectos, otros diputados del oficialismo lo impulsan, pienso en Natalia Saracho. Hay que hacerlo por ley y hay que sacar el debate de la grieta. Es obvio que hay 6 millones de cuentas propistas en Argentina y es obvio que son trabajadores que están trabajando y que necesitan un tipo de cobertura. ¿Por qué hay que hacerlo por ley, diputado? Porque yo le tengo la cuestión impositiva, cuando no se hace por ley la veo como medio una zona gris. Se han hecho en la Argentina decretos, pero la objetiva, estamos tocando el esquema laboral. ¿Y por qué es un tema que quedó como, se quiere de alguna manera enmarcado en los reclamos que vienen haciendo desde
los movimientos sociales, los diputados que son también integrantes de esos movimientos sociales, y no es un debate que se extendió al resto tal vez de los legisladores, de las fuerzas políticas que lo tomen como propio, teniendo en cuenta este número del que usted habla. A mí me parece que una parte de los legisladores y una parte del sistema político cree que las cooperativas y la economía social es fraude laboral. Hay casos claramente, si hay un restaurante en Puerto Madero, que hay un dueño, pero que los hace cooperativizarse y ser monotributista cada uno, eso es fraude laboral. Pero no hay 6 millones de personas en esa situación. O sea, hay excepciones. Me parece a mí que muchas veces se va a los casos, a veces es trabajo en negro encubierto, pero el grueso son cuentapropistas que trabajan por su propia cuenta. Por eso, hay veces en esa tensión siempre queda empantanado el tema. Hay que avanzar con controles, efectivamente. Si alguien es dueño de un restaurante en Puerto Madero, no puede ser que sea una cooperativa y cada uno sea monotributista. Ahora el gasista, el plomero, el carpintero, la señora que está en el comedor comunitario, no es fraude laboral ni trabajo en negro encubierto, sino gente que trabaja por su propia cuenta. Me parece que en esa tensión muchas veces se traba, y yo siempre creo que a veces el caso es como que el árbol tapa el bosque, no permite entender la complejidad. La complejidad es que nosotros tenemos que avanzar con eso. Licencias, por ejemplo. Es evidente con las licencias por maternidad y paternidad que todos los que tienen hijos tienen que tener licencias, tengan trabajo formal o sean monotributistas. Tiene trabajo formal, tenemos que ampliar la licencia al padre cuando tiene un hijo, que es solo de 48 horas. Sí. Si es monotributista, podemos establecer un criterio. Si le tocan 10 días de licencia, por ejemplo, y gana 100.000 pesos, 33.000 son los que estaría perdiendo por esos 10 días, ahí lo tiene que compensar el Estado. Tenemos que llegar a ese tipo de criterios, claramente. Para mí, en el debate del monotributo entró mucho, y en el de licencias también, la cosa de analizar un caso en particular. Es cierto que hay cooperativas que son fraude laboral detrás y que hay trabajo en negro encubierto, pero eso es un segmento. El grueso de los monotributistas y de la gente que trabaja por su propia cuenta son cuentapropistas que la llevan todos los días como pueden, de la manera que pueden, y que tienen que tener derechos. A diferencia de las licencias, al menos, bueno, las licencias están en otro debate, pero el monotributo productivo lo presentó el presidente Alberto Fernández junto con el entonces ministro de Economía Martín Guzmán. Y dentro de, corríjame, 4 meses ya pierde estado parlamentario, porque se van a cumplir 2 años en que presentó. Sí. Y ahí le pregunto, ¿qué sacan limpio de esa experiencia? ¿Qué errores no volver a cometer a partir de cómo se dio el trámite? Porque usted lo siguió de cerca, fue una de las figuras que además habló en ese momento cuando se presentó. Los movimientos lo tomaron como una bandera propia, como decía Gabriela, porque esperaban esa presentación de parte del Ejecutivo, pero no hubo un solo avance, no hubo señales del oficialismo tampoco. Y a mí me parece que pasaron 2 cosas. Una, que fue un error, en mi opinión, de la oposición, y es que en un momento, cuando arrancó el juicio político, la Comisión de Juicio Político dijo, no tratamos ningún tema, el que fuera, ninguno, y estuvimos un montón de tiempo sin sesionar. Eso fue un absurdo total. Leyes tan obvias como quitar la fe de vida del jubilado cuando va a cobrar, que no hay... Llevó mucho tiempo. Llevó mucho tiempo, algo que es muy obvio. ¿Qué partido político puede estar en contra de eso? O historias clínicas digitalizadas. Sí, que también. O sea, son obviedades del siglo XXI. Bueno, por un lado hubo ese error, me parece a mí, en el caso de la oposición. Y segundo, que todos sobreestiman el costo fiscal. Todo tiene un costo fiscal, pero está claro que hay cosas que son imprescindibles. Es absurdo que un padre tenga 48 horas de licencia por paternidad. Sí, claro, totalmente en este tiempo, en el sistema de cuidados y cuando hoy es compartido, es absurdo. Bueno, tenemos que resolver eso. Lo mismo con el tema del monotributo productivo. Es evidente que hay 6 millones de personas que están trabajando por su propia cuenta. Totalmente. Yo creo que en ese sentido, entre la traba política que se dio y tomar casos y entonces oponerse por oponerse, se fue complicando. Yo creo, ojalá no me equivoque, que va a primar la racionalidad y que debemos resolver este tipo de proyectos. El mercado laboral cambió en la Argentina y entonces hay que adaptarse y ser realistas. Eso le iba a preguntar. Si no hay un monotributo productivo o una herramienta fiscal de este tipo, ¿qué va a pasar finalmente con esos 6 millones de trabajadores y trabajadoras que están en esta situación y que no entrarían en ningún cálculo del Estado? Pasa lo que se hace cada uno lo que puede. Yo como ministro lo que hice, sin un cambio de la ley, creé el RENATEP, un Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. La gente se fue registrando, generé un mecanismo para que tenga una base de ingresos, buscamos un mecanismo para que tenga el monotributo social. Yo sé que son todos complementos, que todo eso se puede hacer sin ley y le va mejorando, pero lo real es una ley que cambia. Que lo consagre. Hay muchos avances parciales. Ahora, hay momentos que ya no puede hacerse avances parciales, que hay que hacer un cambio estructural.
Creo yo que va a terminar primando la racionalidad. Diputado, ¿qué mirada tiene usted respecto a otro tema que aparece mucho en la campaña que tiene que ver con los planes sociales y sobre todo desde la oposición lo que plantean es que hay que o terminar con los planes sociales y quienes no tienen esa postura tan extrema lo que dicen es, bueno, hay que terminar con los intermediarios. Los planes sociales tienen que ir directamente desde el Estado al beneficiario. Primero, seriamente nadie puede pensar que se puede terminar con los planes sociales en un país que tiene 40% de pobreza, 54% de pobreza en los niños, objetivamente. Estamos hablando de un plan de 50.000 pesos y un montón de gente reclamando 50.000 pesos. O sea, creo que el que dice vamos a terminar con los planes sociales no cree que sea posible, como no cree que sea como no es posible salir del cepo de una, como no es posible dolarizar. Me parece que hay cosas que no tiene lógica. Digo, entiendo que se digan y que sea impactante, pero no tiene ninguna racionalidad verdadera poder hacerlo de esa manera. Segundo, con el tema de la intermediación. Hoy primero, los programas sociales están bien focalizados en Argentina. Todos los que están en los programas sociales son pobres. Yo recorrí varios países de América Latina, hice evaluaciones, no siempre pasa eso. ¿No llegan o son mal utilizados? En gran parte de América Latina entran personas que no calificarían para estar. Acá todos los que tienen planes sociales, la discusión es si hay intermediación o no si lo necesitan. Está claro que están en situación de pobreza. Está bien focalizado el programa desde que arrancó el plan jefe y jefa de edad en el 2001. O sea, no mérito mío, es un proceso que se dio largo de muchos. Segundo, la forma de terminar con el debate de la intermediación es universalizar. La única manera que no haya alguien que diga, mira, vení, yo te pongo, te saco, andá, es universalizar. Si nosotros vamos al debate de un ingreso universal ciudadano en el próximo tiempo, se termina esa discusión. Bueno, eso es un planteo que hace Juan Grabois, por ejemplo, y que lo vienen planteando, lo han presentado aquí los diputados del Frente de Patria Grande. Recuerdo que estuvo. Sí. Digo, no es una idea argentina, eso es parte de lo que está pasando en el mundo. No tenemos un gran mérito conceptual. España, Alemania, Israel van para ese lado, América Latina debate. Si nosotros logramos una base de ingreso universal para un conjunto de población que no tiene ingreso, ya no es debate si yo te doy un alta o no, porque te corresponde automáticamente y empezamos a resolver el problema de ingreso. Hacia ahí tenemos que ir. ¿Se puede hacer de una? No, hay un problema fiscal. Hagámoslo por etapa, arranquemos por los jóvenes, arranquemos por el norte del país y después por el resto. Yo entiendo que hay una cuestión fiscal y que hay que hacerlo por etapas, pero esa es la salida y hacia ahí hay que ir. Otro de los temas que plantea el precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, tiene que ver con el endeudamiento externo, con un proceso de desendeudamiento, de saldar las deudas, con una estrategia, vos lo planteabas también respecto de cuáles son, las formas de poder afrontarlas, estas deudas, pero también para discutir el endeudamiento externo hace falta el Congreso, es una de las atribuciones principalmente del Congreso y además este gobierno fue el que también impulsó una ley para que cualquier modificación del acuerdo con el endeudamiento externo pase por acá. ¿Cómo ves esa discusión en un contexto electoral donde se cambian 130 diputados y las encuestas estarían indicando que la oposición de Juntos por el Cambio va a consolidar también su mayoría, al igual que el ingreso de muchos libertarios que tienen otra perspectiva respecto al endeudamiento? ¿Cómo te imaginas esa discusión? ¿Qué expectativas tenés? Mi impresión es que el nuevo gobierno, y yo aspiro que sea Unión por la Patria, va a tener un tiempo en el Congreso en que va a poder presentar muchos proyectos y van a ser aprobados. Y yo aspiro que este sea uno. Nosotros tenemos que salir racionalmente del nivel de deuda que tenemos. No podemos pagarle hoy al fondo y salir, es obvio, en un proceso de 4 años. Hay que rearmar el sistema, hay que hacer cambios en lo educativo, hay que hacer cambios de todo esto que estamos hablando, hay que hacer cambios profundos. Para mí hay que tener una política de desendeudamiento de la familia también en Argentina. Todo eso son leyes. Hay que hacer un plan antiinflacionario, eso es un conjunto de leyes. Para mí, el gobierno que surja, y yo claramente aspiro a que sea Sergio Massa, va a tener un Congreso favorable en una primera etapa para este tipo de cambios. Los primeros 100 días de gobierno decís. Sí, pero más que nada porque intuyo que va a tener proyectos racionales que se van a poder aprobar seriamente, porque es obvio que la Argentina estamos frente a un modelo agotado. Un modelo agotado de escuela secundaria, de sistema de crédito, de programas sociales y de modelo de desarrollo económico. Lo que estamos haciendo no es lo que hay que seguir haciendo. El debate es qué tipo de cambio vamos a hacer. Si vamos a hacer un cambio equilibrado, ordenado, razonable, que promueva el sector privado, que promueva el mercado, pero que también el Estado establezca criterios de salud pública, de educación pública, de derechos, o hacemos un cambio a lo bestia. Si hacemos un cambio a lo bestia eso genera pobreza. Entonces yo aspiro a que ese cambio sea racional, equilibrado, y que las leyes que vengan a tratar en el Congreso
sean racionales y equilibradas. Yo aspiro a eso y además me parece que es lo mejor para Argentina, sin lugar a dudas. Con respecto al desendeudamiento, otro tema que usted viene siguiendo mucho y que viene advirtiendo hace rato, especialmente en esta etapa, bueno, las posibilidades de desendeudamiento se han vuelto a disparar. Es un tema reiterado y que se puede identificar claramente en el cierre de cada mes. ¿Cómo hacer con la resistencia de los bancos? ¿Cómo afrontar este escenario? Porque 2 parpadeos y ya estamos con el fin de año encima, y con este escenario inflacionario, digamos, la tasa de endeudamiento de las familias crece. ¿Qué se puede hacer en un escenario de este tipo? Hoy los más pobres están tomando crédito al 280% de interés. Decir que es usurario es ser demasiado respetuoso. Peor que usurario eso, claramente. Tenemos que tratar yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa muy baja para desendeudar a la familia. Lula, que lleva 7 meses de gobierno, ya hizo uno. Hay que hacerlo, punto. No hay más debate. Pero desde el Estado, desde la banca pública. No hay otra manera. Digo, es la banca pública, más fondo del Ministerio de Desarrollo Social, más un conjunto de elementos. Así creo que hay que hacerlo yo. Si hay otro que tiene otro método, no pasa nada. O sea, lo que tenemos que hacer es hacerlo, hay que desendeudar a la familia. ¿Y ahí qué falta? ¿Voluntad política? Sí, yo no creo que sea un tema de intereses. Este Congreso votó algo que sí tenía mucha presión de intereses y se pudo votar, que es el tema del etiquetado frontal. Exacto. Ahí había un debate y bueno, la política terminó diciendo esto es bueno para la salud. Se implementó, es razonable, es un avance. Votó el tema del colcero, donde había intereses también contrapuestos, es un avance evidente que el que toma no tiene que manejar. Bueno, acá lo mismo. Digo, más allá de los intereses, cualquier cosa se tocan intereses. Ahora, el interés supremo es la persona que está tomando crédito alocadamente y que al mes siguiente arranca de -10 y tapa los agujeros como puede y la moneda que puede. Es tremendo. Eso yo aspiro. Para mí forma parte del paquete de leyes que va a tener que aprobarse rápidamente con un próximo gobierno. Diputado, ¿cree que se va a poder avanzar con un impuesto a la riqueza, pero de manera permanente, sobre todo teniendo en cuenta que vimos parte de los resultados de ese impuesto a la riqueza que se cobró por única vez con el gasoducto Néstor Kirchner? ¿Cree que también, pensando ya en una segunda etapa, en caso de que el oficialismo gane las elecciones, se va a poder pensar o ir hacia ese camino? Yo creo que es una reforma tributaria integral y que si hiciéramos una reforma tributaria integral y efectivamente cada uno pagara de acuerdo a sus ingresos, ese tipo de cosas no harían falta porque ya estaría contemplado integralmente. Para mí hay que hacer una reforma tributaria integral que incluya los debates sobre qué se factura, qué no se factura. La Argentina no solo tiene una economía en negro de la que yo hablo normalmente, que es el gasista, el plomero, el que hace changa, sino tiene una gran economía en negro, pero brutal. A mí me impacta, yo siempre hablo del endeudamiento de la familia. Hay el caso de una persona que fue descuartizada hace poco tiempo. Un empresario. Un empresario que debía, a este le debía $75.000, a aquel $200.000, a aquel $300.000. Digo, más ejemplo de economía en negro que iba, traía. Yo vivo preocupado por el que debe $50.000, $70.000. Esto eran $70.000, $200.000. Eso marca. Bueno, el problema estructural está ahí. Si todo eso se termina tributando, no hacen falta esquemas extraordinarios porque si vos ganas mucho, automáticamente mucho te va a tocar pagar. Massa piensa también en ese sentido, digo, más allá que analicen desde el Frente Renovador justamente este diagnóstico, ¿no? Pues es un diagnóstico que no es nuevo, ya después de los 90, incluso después de la crisis del 2001, toda la discusión respecto a la regresividad de los impuestos se puso sobre la mesa. Bueno, nosotros... ¿Es posible, no es posible? ¿Hay que tener mucha voluntad, mucho acuerdo político? No, hay que hacerlo al comienzo de un gobierno. Bien, todo. Principio. Ordenado y equilibrado. Hay que hacerlo al comienzo del gobierno. O sea, hay quienes tienen que pagar menos impuestos. Es una pyme, un comerciante, el que arranca. Hay que quitarle impuestos y hay que darle aire para que se desarrolle, para que avance. Claro. No es lo mismo aquel que está en el sector financiero o en otras situaciones. Bueno, en eso hay que... Yo la verdad que tengo la idea de que hay que hacer un cambio equilibrado y estoy convencido que nosotros podemos hacerlo y que Sergio Massa puede hacerlo. Si no, en mi opinión, lo que tenemos que evitar es un cambio alocado. Porque si vamos a un cambio alocado, va a generar un desastre. ¿Estás preocupado por los niveles de violencia que se puedan desatar o la represión en caso de que haya protestas? Sí, más que previo a eso, a mí me parece que la Argentina va a crecer en los próximos años, es evidente, no va a tener sequía, va a crecer, con lo cual no tenemos que un ajuste brutal, sería absurdo. Proponer algo que no
tiene sentido, Claro. es No es absurdo. un escenario posible. No porque la economía va a crecer objetivamente, porque tenemos litio, alimento, energía, economía del conocimiento. Gas. Porque los 20.000 millones de dólares que perdimos de la sequía este año no van a suceder en el próximo. Es evidente que tenemos condiciones. Entonces, sí tenemos que resolver mucho de la macroeconomía, sí estamos frente a un modelo agotado, pero tirar todo porque sí no tendría sentido. A mí me parece que finalmente en la sociedad va a primar la racionalidad de buscar el equilibrio, no lo alocado. Con los temas vinculados a la extrema pobreza, hay otro que pasó por el Congreso, que es la Ley Especial para Personas en Situación de Calle. El Poder Ejecutivo se demoró mucho en reglamentarla. Convengamos que no es la única que se demoró mucho en reglamentarla. Hace poquito la ley de cannabis también fue reglamentada. La de equidad de medios también. Exactamente. Y no hablemos de ley de talles, que es otro tema, ¿no? Pero bueno, finalmente se reglamentó esta. Algunos creen que es un momento muy tardío para eso y que pone en peligro la posibilidad de que se pueda llevar adelante la aplicación de esta iniciativa. No. ¿Cómo lo ve usted? Porque, digamos, usted lo sabe mucho mejor que nosotros. Intervenir en la situación de calle requiere medidas rápidas para evitar de que la situación, digamos, después sea irreversible. Absolutamente. No, se reglamentó, hubo un fondo para desarrollo social. Yo creo que el año que viene en el presupuesto tiene que haber un fondo sostenido. La situación de calle es la peor situación para Exacto. una persona. Hay dos tipos de realidades. Las personas que están en situación de calle desde hace tiempo, que en general no son de pobreza extrema, sino personas que fueron perdiendo noción de tiempo, lugar, espacio. Es terrible estar en la calle. Y lo que se vino nuevo en el último tiempo son las familias en la calle. Que es gente que hacía changa, se quedó sin changa, el alquiler se le fue por las nubes, estaba pagando por una pieza con baño compartido. Y no la pudo pagar más. Una plata que no pudo pagar y se quedó en la calle. Exacto. Y reproducen la habitación en la calle. Si uno ve la familia en la calle. Exactamente. Y se ve mucho alrededor del Congreso. Los dos muebles que le quedaron, la camita como para Exacto. poder encarar. Bueno, la ley lo que establece es el tema de los paradores por un lado, el tema de los centros integradores. Mucha gente no quiere ir a paradores y realmente es compleja porque aparte se separan el hombre y la mujer, Claro, y entonces están eso tiene complejidades. Organizados Y binariamente. después todo el tema de los alquileres, porque el punto clave es generar un mecanismo para que haya alquileres sociales también. Bueno, mi opinión es que el año que viene, cuando discutamos el presupuesto este año, yo voy a ser los que voy a hinchar mucho para que ese renglón en el presupuesto sea claro y que debería aplicarse bien. La peor situación de las personas en situación de calle es el invierno. Este no ha sido un invierno de los más duros en términos generales, pero es el invierno. Pobreza con frío es la situación más crítica. Y bueno, hoy hay un pequeño fondo, pero yo creo que el año que viene, ya reglamentada la ley, ya sin discusión, yo voy a ser de los que va a mirar el presupuesto y hinchar mucho con eso. Hablaste de alquileres. Hay una sesión convocada para el 23. Sí. Ya hablaron en el oficialismo, están esperando que pasen las elecciones para sentarse y definir qué van a hacer. Tenemos que sentarnos para definir la postura. Mi opinión es que tiene que haber sesión y punto, y tenemos que tener una ley. No es posible seguir con esta ley en la medida en que gran parte de las personas no tienen claro cómo se alquila, de qué forma, y el que tiene el inquilino, ni el que tiene una casa y una vivienda. Lo que no creo que se pueda derogar sin más, que alguien vaya, la derogue y deje todo en el aire. Mi opinión es que tenemos que llegar a un consenso entre los dos dictámenes que hay para tener una ley unificada, y si no, cada uno votamos el dictamen que corresponde y lo que tenga mayoría será una Y ley. que Lo que gane el pasa- mejor. Y pero que Que tengamos una ley. diputado dentro del oficialismo y dentro de la oposición empezó a pasar que no todos están de acuerdo con el dictamen que firmaron inclusive. Bueno, eso claramente que es así, da lugar a que tengamos un dictamen común. Está claro que tenemos que tener un dictamen común. Nadie sabe hoy cómo se alquila. Digo, más allá de que estamos frente a una generación de inquilinos y que hoy es muy difícil para una persona adulta o joven acceder a una vivienda. Más allá de que está el tema del alquiler temporario que desacomodó en el mundo el problema de los alquileres, porque el que tiene el dueño le conviene alquilar por una semana, por 3 días, por 5 días en dólares. En la Argentina ni hablar. O sea, a ese contexto le agregamos que no le queda claro a nadie sobre qué ley hay que hacer, entonces todos hacen contratos paralelos. Yo creo que el 23 tenemos que tener o votar y que haya uno de los dos dictámenes, o aspiro, y entiendo que puede ser, un dictamen común, pero tenemos que tener media sanción el 23. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición. Gracias a ustedes. Nos vamos nosotros a repasar en este compilado las reflexiones de algunos diputados sobre los 40 años de democracia que estamos transitando y que este próximo 10 de diciembre vamos a celebrar todos y todas seguramente, bueno, con un nuevo presidente quien dice, ahí venimos. Este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses.
Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. En estos 40 años de democracia que cumplimos en nuestro país, quiero celebrar que los argentinos hemos aprendido de lo más duro, lo más difícil que hemos pasado cuando no la tuvimos, cuando perdimos muchos compañeros que lucharon por sus ideales, y hoy tenemos que lograr que las nuevas generaciones, que la juventud aprenda del valor del disenso, que entendamos que quien no piensa como nosotros o quien está en otro partido político es un circunstancial adversario político, y podamos superar las grietas, podamos entender que hay temas que nos unen a los argentinos y que esos temas que nos unan nos permitan tener políticas de Estado que perduren en el tiempo y que hagan que la Argentina pueda volver a ser una de las grandes potencias del mundo. Bueno, en 40 años de democracia quiero felicitarnos a todos los argentinos por haber mantenido aún en circunstancias muy complicadas como fue la crisis del 89, la crisis 2001, las instituciones de la democracia. Eso me pone muy feliz, que teniendo 62 años yo ya pueda decir en breve que 40 de mis 62 años le pasó en democracia. Los 40 años de democracia en la Argentina nos han generado un gran alivio a todos como país, porque vivir en libertad, generando derechos, que esos derechos se cumplan en la vida cotidiana de la gente y que se construyan leyes que garanticen más derechos desde el Congreso Nacional, que se respeten los procesos electorales, la decisión ciudadana como factor fundamental a la hora de elegir a quienes gobiernan, indudablemente son elementos que en estos 40 años ya forman parte de nuestra vida cotidiana, y las nuevas generaciones ni se acuerdan que hubo otra historia y que hubo otro momento en el que las libertades no existían y la violencia política y la violencia de Estado estaba en la vereda, en la calle, en el trabajo, en todos lados, invadiéndonos y destrozando las instituciones de nuestro país. Sin lugar a dudas falta mucho más, falta calidad política, falta fortaleza en nuestras instituciones, pero yo tengo una visión absolutamente positiva, porque Argentina es uno de los países latinoamericanos que más ha avanzado en la calidad de vida de su gente, y que hoy tiene sistemas públicos de atención de salud y de educación que son las fortalezas de nuestro sistema democrático. Entonces, mejores políticos tendremos a la hora de que elijamos mejor, de que tengamos más oferta, de que se abran los partidos, de que haya más participación política, pero también comprendiendo que la política la hacen los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Creo que muchos de ellos dicen que los problemas somos los políticos, pero también estoy convencida que también somos la solución. ¿Por qué? Porque quienes gobiernan son quienes toman decisiones y son quienes los argentinos y argentinas eligen para estar en esos lugares. Entonces, cuando las instituciones se fortalecen, funcionan mejor, y cuando tenemos más independencia y garantías de que la división de poderes establecida en nuestra Constitución funciona como corresponde. Los diputados Ramiro Fernández Patri de la provincia de Formosa, el diputado Esper de la provincia de Buenos Aires y la diputada Moisés de la provincia de Jujuy del oficialismo de la oposición, conversando sobre 40 años de democracia. Y aprovecho, Claudio, Gaby, para invitarlos a algo. Sé que a ustedes les va a interesar mucho, porque saben que el Congreso de la Nación, en el contexto de los 40 años de democracia, tiene abierto todavía por los próximos 3 semanas, me parece, hasta el 31 de agosto, un concurso de ensayo histórico. Ah, es verdad. Muy interesante, que a ustedes les puede interesar, y ya que no tienen nada Sí, que hacer, podrían... sí. Además, 85.000 caracteres. 85.000 caracteres. Se trata de uno de Qué los lindo. ensayos que tiene que ver con logros y desafíos de nuestra historia reciente. Está abierta para todas las personas que tengan ganas de presentar estos ensayos, que tienen que ser originales, para un concurso con 3
menciones y también la publicación de las mismas. Se enmarcan estas acciones que desarrolla el Congreso de la Nación para conmemorar las 4 décadas ininterrumpidas de la vida política democrática en Argentina y tiene el objetivo también de aportar a la difusión y a la concientización acerca de la democracia. ¿Quieren que les cuente cuáles son los ejes? Le iba a si los preguntar ejes, entusiasmo. pero también Sí. quiero saber qué premio. ¿Hay El premios? premio, claro que hay un Sí, premio. El estoy premio está spoileando, buenísimo porque publican las 3 obras ganadoras. Las publican en un librito que se presenta en la Feria del Libro. Hay un jurado y también se les da un reconocimiento económico. ¿Y publica la imprenta? Publica la imprenta del Congreso, sí, y se forma parte de una colección, porque ya es el 6º concurso de ensayos. Se empezaron a hacer hace varios años atrás, en el 2016 fue el primero. Y bueno, una política que impulsó Gabriela Michetti cuando era vicepresidenta de la Nación y la tomó también la gestión actual de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo hicieron de manera conjunta entre Senado y diputados. Muy interesante. Así que no tenés que ser un escritor o un ensayista profesional, está para impulsar sobre todo a que la ciudadanía tome un ratito y piense reflexionando en estos ejes que son 4. Uno tiene que ver con los trámites parlamentarios vinculados a la recuperación y consolidación del sistema democrático desde el 83 hasta la actualidad. Otro de los ejes tiene que ver con las leyes de la democracia y sus debates históricos. Otro con la lucha por una Argentina plural e inclusiva, la ampliación de derechos del 83 a la actualidad y el último, memoria de derechos humanos en la construcción y fortalecimiento de la democracia, visto desde las acciones del Parlamento. Hay mucho ahí, ¿no? Porque está el 2x1, está también cuando se impidió que asuma Patti, por ejemplo, cuando se derogaron las leyes de impunidad. Muchísimo hay. Un montón. Yo elegiría ese eje. Ese es uno para vos, me parece. Si vos, ¿cuál elegirías? Y Si tuvieras tiempo para si tuviera dedicarle. tiempo, y me gustaría analizar un poco eso, pero en la etapa que se analiza poco, ¿no? 83-93. La primera década. Son los primeros 10 años. Bien, está bien. A mí ¿Qué me parece que... claves, exactamente. Exactamente. Sí, y después otros debates, ¿no? La ley del aborto, por ejemplo. Bueno, la parte, el eje que tenés el cupo. que mencionaste de ampliación de derechos también es muy Está interesante. bueno, sí, total. Para hacer una recorrida y para los que son más ñoños del Congreso, todos los debates parlamentarios, hay Exactamente. miles de debates interesantes que también cómo opera eso en la democratización de estos discursos. Bueno, hay un jurado de expertos que analizan cada una de las piezas. El último concurso, el del año pasado, me parece que fueron como 90 los textos presentados y de esos quedaron solo 3. Los que llevan adelante como jurado este equipo es Mara Espasade, que es directora en Ciencias Sociales y Humanas y además es directora de un centro de investigación de la Universidad Nacional de Lanús. Ella vino aquí a Todo Cultura y nos contó un poco de cómo era la preselección y toda la dinámica. También están el dramaturgo y director de teatro Mauricio Cartún, también está el historiador Alejandro Rabinovich y también está Julia Rosenberg, que es investigadora y docente de la UBA, y Javier Trimboli, que es profesor en Historia de la Universidad de La Plata, Qué interesante jurado. que leen entre La verdad todos. que sí. Sí, está buenísimo. La verdad que sí, muy interesante. Muy ecléctico. Sí, totalmente. Bien acorde al Congreso. ¿Y el premio? Cuénteme el premio. Bueno, te dije la publicación y una plata que te también pagan. hay un estipendio. Sí, hay 3, quedan 3. El primer premio tiene un estipendio mayor, obviamente, por ser el más destacado. Se publican los 3 ganadores. El segundo tiene otro reconocimiento económico y el tercero solo la mención y la publicación. Pero es un buen proceso, es interesante. El 31 de agosto es el último día para la presentación. Entran a www.hcdn.gov.ar en la pestaña que dice Cultura y también está ahí como una pestañita pequeña, ni bien entras en la página que está la promoción de este ensayo, de este concurso de ensayos. Hay otro de teatro, de Potencia Política, que lo comentamos mañana o por ahí el viernes, que no vamos a poder hablar de nada electoral. Exacto, totalmente. Ahí. Hacemos el viernes y repartimos. Exacto. Sí, Ya y tenemos la veda encima. 2 hacemos todo parpadeos eso. y tenemos la veda encima. Ya, bueno, pero esto, ya les decimos que pueden ir entrando y que tienen poquito tiempo ya para presentarlo porque viene ya de hace varios meses este concurso de ensayos históricos de los 40 años de democracia. Presentamos en nuestra próxima entrevista de esta forma.
Le agradecemos a la diputada María Rosa Martínez. Bienvenida. ¿Cómo estás, María Rosa? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Vos sos parte de la Comisión de Juicio Político. Hoy fue una comisión breve. ¿Tenían expectativas que viniera Alessandro? ¿Tenían dudas? Vos en tu fuero personal, en la discusión que tuvieron también como miembros de la comisión del bloque. Mira, yo creo que no le convenía a Larreta que venga de Alessandro. Y por lo tanto intuía en mi fuero personal que no iba a estar. Porque, bueno, D'Alessandro es parte de ese entramado mafioso de acuerdos oscuros a la hora de definir el tema de coparticipación, que primero tuvo una licencia, después renunció y me parece que no le convenía a Larreta antes de las PASO. Que fue estratégico, digamos, por parte del oficialismo porteño, que volviera a excusarse. Exacto. Se excusó una vez por razones personales, se excusó esta segunda vez por razones personales y bueno, y nosotros votamos volver a convocarlo. Y por supuesto creo que fue el diputado Carvajal que dijo en su momento, de cuando se trataba de Tolón, el director de la obra social de judiciales, que fuera convocado por la fuerza pública. Bueno, veremos qué pasa. En principio será nuevamente convocado. Pero creo que finalmente no acude hoy a la posibilidad de ser testigo de esta causa por razones personales y políticas para el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Cómo le va, diputada? Buenas noches. Claudio Mardones la saluda. Bueno, también corrigieron un poco respecto a Maíquez, porque finalmente es su hermano quien citan como testigo. Pero ahí quería preguntarle, diputada, bueno, también hoy, sin la oposición, convengamos que es la primera vez que la comisión avanza en todo este tiempo sin la presencia por completo de la oposición. El trabajo de la comisión hoy fue más breve, pero también con esta comunicación a la Corte Suprema, planteándole una serie de puntos respecto a la declaración de Silvio Robles, el secretario de la vocalía del ministro Rosati. ¿Cuál es su evaluación respecto a la ausencia de la oposición y si temen en el oficialismo de que esto se reitere de ahora en adelante? ¿Qué termómetro tiene usted a partir de lo que ha sido este trabajo de la comisión de hoy, especialmente porque tengo entendido que la ausencia de la oposición no los agarró por sorpresa? No, venían diciendo, había corrillos de que la oposición nos iba a presentar. La oposición presentó una nota. En realidad, yo creo que la última sesión de la comisión con el testigo Robles, reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición, que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. Nosotros estamos pidiéndole a la Corte que realice una acción administrativa vinculada a la excesiva apelación al 18 de la Constitución Nacional y al 8 del reglamento de la justicia, que sirvieron para que prácticamente no declarara nada. ¿Y qué expectativa tienen con esa citación o con ese pedido que hicieron? En definitiva, esa nota que le enviaron, esa denuncia, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo? Es una nota en la que expresamos lo que pasó y adjuntamos la versión taquigráfica. Bien. La mayoría de los testigos que fueron citados respondieron ampliamente y mayoritariamente a las preguntas. En realidad son testigos de una causa en las cuales se sospecha mal funcionamiento, mal manejo, pero son testigos. Claro, no están acusados. Me parece que se excedió en apelar a los artículos que permiten que no hable, que no diga la verdad. Fue excesivo. Pero bueno, así son las cosas. Tendremos que, mira, lo más claro es cómo frente a preguntas que aluden a respuestas sencillas, por ejemplo, usted conoce a Alessandro, tiene una relación personal,
responder que apela a alguno de esos artículos, la verdad que es extraño. Diputada. Me parece que... Sí. Sí, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda, ¿cómo está? Hola, Gaby. Ahí usted mencionaba que Robles todo el tiempo citaba el artículo 8 y el 18 justamente para no responder las preguntas y de hecho casi podríamos decir que no dio respuestas a nada. Aún así, ¿creen que algo de lo que dijo a ustedes les abrió la puerta o les dio indicios de algunos temas a investigar, a trabajar sobre eso? Mira, yo creo que el indicio más fuerte fue su silencio. El indicio de que hay algo que no queda claro, que no está explícito. Creo que esa incomodidad manifiesta durante toda la sesión, que fue larga, y el silencio son dos indicios desfavorables a la hora de medir las posibilidades de verdad o de dilucidar una verdad. Igualmente, yo creo que hay mucha evidencia que otros testigos sí manifestaron y algunas contradicciones que ojalá podamos develar. Me parece que hay una práctica de ocultamiento que se manifestó durante esa sesión y que realmente no lleva a generar ni transparencia ni claridad sobre los hechos. Es una verdadera pena porque el objetivo de esta comisión es llegar lo más objetivamente posible a una posibilidad de esclarecimiento de aquellas cuestiones de las cuales se sospecha malversación o mal funcionamiento o no cumplimiento de los deberes de funcionario público. Diputada, bueno, el trabajo de la Comisión de Juicio Político de hoy también salda un debate interno en el oficialismo si reunirse esta semana antes de las PASO o no. Pero por fuera de eso, porque finalmente lo saldaron y se reunieron, quería preguntarle un poco cómo están calibrando el tema de los tiempos, porque ha quedado ya demostrado que van a avanzar y van a tratar de sobrellevar el calendario electoral con lo que eso implica, porque están buena parte de los integrantes del bloque totalmente sumergidos en la campaña, ¿no? Entonces, ¿cómo están calibrando el tema de los tiempos y especialmente por el temario? Porque queda un trecho todavía de trabajo. La expectativa sigue siendo que quede un dictamen especial, hay que recordarlo, que tiene 3 años de duración, así que no es un tema menor para nada. Entiendo que además que es un eje que lo están mirando muy de cerca en la Corte, porque va a quedar planteado. Pero el tiempo se acorta, diputada. Entonces quería preguntarle un poco, ¿qué estrategia para combinar los tiempos y el temario están analizando en el oficialismo? Mira, nosotros estamos trabajando seriamente y esto implica que todos los martes tenemos reunión de comisión para avanzar. Hemos trabajado con... hoy, por ejemplo, el diputado Tailade manifestó la propuesta del bloque de que lo que nosotros hemos indagado con respecto a la obra social del personal judicial de la Nación se entregue, se esté a disposición de los juzgados donde avanzan las causas iniciadas por trabajadores y trabajadoras. En este caso es el juzgado a cargo del doctor Lijo y el juzgado número 4, que realmente no recuerdo a cargo de quién se encuentra. Aportarlos como prueba sería. Exacto, exacto. Me parece que nosotros lo que hemos asumido es una responsabilidad muy seria frente a todo lo que tuvimos en contra por el juicio político. Primero nos dijeron payasos, después que queremos aprovechar el debate para manifestarnos en contra de la oposición o en contra del Poder Judicial, y la verdad que hemos sido respetuosos y serios a la hora del tratamiento de cada uno de los temas. Estamos avanzando con coparticipación, nos faltan algunos testigos y bueno, tampoco es que ya hemos pasado el tema del 2x1, el tema de la obra social del Poder Judicial de la Nación, así que estamos en condiciones de continuar avanzando y los tiempos van a ser justos para esto. Sí, te quería cambiar un poquito de tema y llevarte a la campaña, cómo está Almirante Brown con todo ese proceso. Bueno, el candidato, uno de los precandidatos, el principal precandidato de Unión por la Patria, se juntó con dirigentes sindicales, vos sos representante de los sindicatos. ¿Cómo vas viendo este debate, esta construcción de campaña que está haciendo el oficialismo?
¿Cómo te sentís con ella? Bueno, hoy me facilitó venir al territorio a seguir caminando. Yo creo que la campaña lo que muestra sí es una claridad acerca de quién responde a cada proyecto. Yo recorro barrios populares y lugares de trabajo y por lo tanto me encuentro con personas. Yo digo que los argentinos estamos politizados a pesar de los medios y a pesar de todo lo que han intentado despolitizarnos, y tengo una gran confianza en nuestro pueblo a la hora de elegir entre un proyecto que amplía derechos, como dice la campaña de Axel, un proyecto que formula una vocación y una voluntad política de ampliar derechos y sostener derechos ya existentes, y otro que solo apela a recortarlos de manera más brutal que antes. Vos pensás que perdimos 250.000 puestos de trabajo y 25.000 pymes durante la época del macrismo, y estamos recuperando el empleo, cerca de 700.000 nuevos puestos de trabajo, con la dificultad de que no hemos podido recuperar salarios. Entre el valor del salario, entre la inflación y la pérdida que ocasionó el macrismo, alrededor del 20%, Claro. pandemia, guerra, sequía, esos son nuestros desafíos, pero nosotros apuntamos a mejorar. Hoy lo escuchaba Massa reunido con la CGT, el planteo es paritaria y suma fija, y ellos plantean que no haya, que la indemnización la paguen los trabajadores, claro, como un seguro de desempleo, que si vos querés reclamar algún derecho y estás en la puerta de la fábrica o del taller donde trabajás, podés estar penalizado con cárcel hasta 6 años. Bueno, lo que vimos que está pasando en Jujuy con los trabajadores de la educación. O sea, nosotros tenemos a la vista rápidamente cuáles son los caminos que nos está proponiendo el macrismo. Así que yo tengo mucha confianza en nuestro pueblo. Y tengo mucha confianza en un proyecto político que ha dado muestras efectivas, de realidad efectiva, de avance de derechos. Diputada, Sergio Massa cada vez que da entrevistas, o por lo menos en las últimas entrevistas que ha dado, remarcó que es necesario por parte del oficialismo pedir disculpas por algunas cosas que se hicieron mal o que no se consiguieron llevar adelante. ¿Usted qué nota en la calle? ¿Cuál es el principal reclamo que le hacen al gobierno, teniendo en cuenta esto que le digo? Uno de los principales son los precios, o sea, el tema de los precios de los alimentos, porque los sectores trabajadores, los sectores populares, lo que más reclamamos es el tema de la inflación y los precios. Y me parece que otro aspecto que aparece son algunos temas de inseguridad, pero centralmente el tema de precios. Igual te digo, yo lo que siento es cierta desazón post pandemia, cierta desazón y cierto intento de desmoralizar. Cuando escucho discursos como el de algunos sectores del macrismo, tanto de Larreta como de Bullrich o algunos de los que se identifican con ese proyecto, planteando que somos un país que no vale la pena, fracasado, o un país de mierda, como dijo Juez, a pesar de que los periodistas de TN no lo hayan escuchado, de La Nación Más, me parece que es orada. Mira, yo me acuerdo que en la época de Cristina, en el 2015, una cuestión que para mí no podía ser significativa, pero que sí impactaba sobre la realidad de los compañeros y las compañeras de El Argentina Trabaja o el Ellas Hacen, es que les dijeran planeros o choripaneros. Se sentían afectados, porque yo creo que un pueblo digno merece respeto. Y ahí hay un tema, me parece que parte de cierta, como bajón. Néstor Kirchner decía que había que recuperar la autoestima. Me parece que ahí hay un tema, porque nosotros estamos dispuestos a pelear por las batallas que faltan, y nuestro pueblo va a acompañar si nosotros tenemos una perspectiva de avances en derecho. Nunca se avanza en derecho desde una persona, desde un gobierno, sin el pueblo organizado acompañando. Y ahí me parece que está la clave, volver a darle protagonismo, dignidad, participación. Y ustedes que estaban hablando de los 40 años de democracia,
y organización, acompañamiento desde el movimiento político y desde el pueblo en su conjunto a las transformaciones que nos quedan pendientes. Diputada, para lo que queda de este periodo de ordinarias aparece una posibilidad, y es que exista alguna síntesis respecto a todos los debates que hay en torno a un proyecto. Parece que no va a ser fácil con respecto al cambio del régimen de licencias, ¿no? Yo tengo mucha fe ahí. Eso le quería preguntar. ¿Qué espera al respecto? Porque, bueno, se ve que hay un trabajo silencioso para tratar de encontrar alguna síntesis y eso lleva esa expectativa. Pero, bueno, ha visto la dinámica hasta ahora, si no fuera por la Comisión de Juicio Político o por otras comisiones, es que no se condice con esos rumores, ¿no? Por eso le quería preguntar. No, pero mira, nosotros empezamos en el mes de diciembre del 2022 a hacer los foros donde escuchamos al sector de trabajadoras organizadas, sindicatos, movimientos de mujeres, mujeres sindicalistas. Escuchamos también a las referentes del trabajo comunitario, que es un trabajo de cuidados que no está remunerado, como los cuidados domiciliarios, los cuidados de niños, los cuidados de ancianos. Escuchamos también a los sectores en primera instancia del Estado que están involucrados en los temas de cuidado, el Ministerio de las Mujeres, la ANSES, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, y venimos desarrollando durante este año alrededor de 3 encuentros que son informativas. Hemos escuchado a la UIA, por ejemplo, representantes del sector empresario. Yo creo que va a haber un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría probablemente, a pesar de que los proyectos tienen mucha coincidencia. Estamos trabajando sobre 50 proyectos. Exacto. Y la mayoría de los proyectos tiene enormes coincidencias. Yo creo que vamos a arribar a, si no es un dictamen de mayoría, serán 2, uno de mayoría y uno de minoría. ¿Piensa que puede ser en septiembre, diputada? Sí. Bien. Estoy convencida. Te lo preguntaba porque, bueno, septiembre viene el ingreso del presupuesto, 15 de septiembre, pero queda un tiempo, por lo que estuve preguntando, hasta que llegue el momento más grueso de definiciones y debates en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el Plan de Cuentas Nacionales. Mientras tanto, por lo que tengo, es eso, que buscarían tener alguna definición ya en septiembre y tratar de que llegue a octubre ya con estos dictámenes. ¿Es así? Exacto. Ese es el objetivo. También tenemos el objetivo de tratar en informativas el tema de los trabajadores de plataformas, Rappi, Pedido Ya, Globo. Bueno, Globo creo que se retiró del país. Porque los trabajadores y ahora las trabajadoras de plataformas así lo piden. Venimos trabajando en sintonía con un proyecto que presentó el senador Plaini en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, que en este momento está con dictamen de mayoría en diputados de la Provincia de Buenos Aires, y nosotros ingresamos el proyecto hace unos meses. Vamos a empezar con las informativas sobre ese proyecto. ¿Cuáles son los principales alcances, diputada, de ese proyecto? Es un proyecto sencillo, parte de tener identificados quiénes son los dadores de trabajo de las plataformas y un registro de trabajadores. Es un proyecto que lo que apunta es a generar mejores condiciones para una discusión que podría tener convención colectiva. Hay 2 gremios que están acompañando y que hasta el momento pareciera que es el algoritmo el que maneja la relación laboral. Nosotros creemos en la Argentina que tiene que ser la relación entre el sector del trabajo, el sector del empleo y el ministerio que acompañe este debate. Gracias, María Rosa, por este ratito. No te pregunté nada por el grupo de amistad con Vietnam, no sé en qué andan con eso, y con el de México. Está por viajar nuestro compañero periodista con una beca de 3 meses en Vietnam. Tenemos mucha expectativa en su visita a Vietnam. Bien. En realidad han avanzado las relaciones comerciales con la provincia de Buenos Aires. Yo estuve conversando algo con la provincia. Y me parece que es una gran oportunidad para la Argentina y para Vietnam mejorar las relaciones, no solo económicas, sino culturales, políticas, junto con ese pueblo tan glorioso.
Sí, que también va tomando muchas de las experiencias argentinas, como por ejemplo, hace poco también este año se celebró la segunda marcha por segunda vez en la historia del orgullo en Vietnam, ¿no? También un triunfo cultural. Bueno, en los temas parte de género, las relaciones. En los temas de género estamos intercambiando mucho. En la visita vinieron representantes parlamentarias muy interesadas en nuestras leyes, así que vamos a seguir caminando por ese carril. Muchas gracias, de mucho diputada. intercambio. Hasta cualquier momento. Gracias, chao. Suerte también en las elecciones. Bueno, ya no está como candidata para renovar. Exacto. No. Ay, vamos a perder a María Rosa Martínez, pues se le vence el mandato. Pero bueno, desde cualquier lugar que esté va a estar ahí dando las batallas. Una de las impulsoras también, junto con Vanessa Siley, de las mujeres sindicalistas, que es una intersección entre referentas de los movimientos sindicales, de la CTA, de la CGT, de las distintas fracciones de la CTA, de las distintas fracciones de la CGT. Acá María Rosa está muy asimilada también con la corriente federal de los trabajadores, ¿no? A través del Sindicato Gráfico Bonaerense. Totalmente, liderada por Sergio Palazzo de la bancaria. Exacto, y y el Sindicato de los Gráficos de Héctor Michetti y el histórico Raimundo Ongaro, que ya no está entre nosotros, pero ha dejado un legado muy importante que en estos 40 años de democracia va a haber que retomar, ¿no? Y repensar en otra clave. Vamos a la pausa y volvemos en un ratito. Hasta luego. Bienvenidos a Mundo Villa, el programa periodístico de los barrios de la ciudad, del conurbano y de todo el país. El gasoducto Néstor Kirchner, que se ha inaugurado hace pocos días, es uno de los emblemas que tiene que ver con proyectar el país a mediano y largo plazo, tratando de generar esa soberanía no solamente energética, sino de desendeudamiento que necesita nuestra Argentina para poder combatir estos flagelos, para poder seguir acompañando nuestro modelo productivo con inclusión. La Fundación, después de 5 años recorriendo las cárceles con el proyecto, digo que sin querer queriendo se pasó a llamar Libros en los Pabellones, porque un poco es eso, ¿no? Sí. Llevar la lectura, llevar el libro, el acceso a la lectura a los pabellones, a las cárceles. Y bueno, un poco fue el parate y dije, bueno, si no paro ahora, quizás no paro más. Y fue y tomar una pausa y tomar coraje, ¿no? Porque también digo, es una apuesta. Mundo Villa, martes, 23 horas. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Hemos presentado aquí en el Congreso Nacional hace unos días un proyecto de ley que tiene que ver principalmente con volver a respetar a la policía, volver a ayudar a la institución policial, y para eso nosotros proponemos un fondo de asistencia para familiares de víctimas de homicidio, o sea, policías que sean asesinados en cumplimiento del deber. Ahora, a partir de lo que dijo Silvio Robles, o precisamente lo que no dijo y se negó a decir, bueno, se van a citar a estos dos nuevamente, a Marchi y a Robles, para llevar a cabo un careo, ¿no? DTV Noticias, de lunes a viernes. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810 333 6555. Juntos
podemos sacarlos del peligro. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 en punto de la mañana. Estamos comenzando la primera mañana. Es importante que nosotros nos ayornemos en materia legislativa con el tema de datos, porque nos está llevando por delante la tecnología. Claro. O sea, hoy toda la información tiene un nivel de vulnerabilidad que antes no la tenía. Entonces es importante que nos ayornemos. Esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad, y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico, ¿no? DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Mili? Hola, Buenas Leo, tardes. hola, ¿Cómo le Mauri, va? ¿cómo va? La idea es poder debatir y escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son 3 cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, de determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Aquí seguimos en la tercera edición de DTV en estos días previos
a la elección general que se va a hacer de las PASO, donde se dirimen entre 27 candidaturas, ¿no? A 27 candidaturas. A presidente y después, bueno, también 130 diputados y diputadas que van a estar poniendo en juego sus bancas, ¿no? Las que ingresaron en el 2019 y reacomodándose un poco la expectativa también de los oficialismos, ¿no? Hay además 24 senadores que también ponen en sus bancas en juego, son 8 provincias que renuevan por 6 años su participación. Ahí es diferente porque es proporcional, ¿no? Todas las provincias tienen 3 senadores, senadoras, exactamente. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Exactamente. Y en la Cámara de Diputados, bueno, es proporcionalidad. Ahí está la proporcionalidad y, bueno, las características de esta etapa de la campaña, ¿no? O sea, estamos en un momento de la campaña en donde a partir del lunes próximo nos vamos a encontrar con muchos menos ya candidatos de los competidores que se están viviendo en este momento, en un escenario en donde, bueno, el oficialismo hace uso de la herramienta de las primarias, en una competencia entre Sergio Massa y Juan Grabois. En el caso de Juntos por el Cambio, hubo un duelo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Los interrogantes de cómo van a ser las convivencias, especialmente en la oposición, a partir del 14 de agosto, y qué va a pasar también con esos equipos de campaña, e indudablemente la pregunta de lo que surge a partir del 14, cómo van a ser esos candidatos que sean finalmente consagrados como candidatos, que dejen de ser precandidatos y que traten de contener también las voluntades de sus contendientes dentro del mismo espacio político, ¿no? Ahí es donde es una de los interrogantes que se van a poner en juego, que van a definir un poco el tono de la segunda etapa de la campaña, que comienza a partir del 14 de agosto, por supuesto, y además, la otra gran pregunta, empieza otro momento, especialmente ya promediando la recta final para la veda, nos faltan 48 horas ya para que comience la veda, y en ese contexto, 72 horas, perdón, y en ese contexto también los cierres de campaña previstos para este jueves, en donde buena parte de esos precandidatos, al menos los más importantes, van a poner sus pies en la provincia de Buenos Aires, tanto en La Plata como en Lanús, para poder ya dar los últimos mensajes de la campaña y la otra búsqueda, la búsqueda de aquel voto que se define a último momento. Y con este otro interrogante, la participación. ¿Cómo va a jugar la participación en estos cálculos, en este escenario? Si realmente se consolidan los interrogantes que se han venido acuñando en votaciones en cada una de las provincias y en algunos distritos, en donde realmente han tocado sus pisos históricos de participación, y las particularidades de este tono de la campaña en este momento, en donde la gran mayoría de los competidores que se van a medir este 13 de agosto están llamando para que participen, ¿no? Sí, me parece que la principal expectativa está puesta en Juntos por el Cambio, porque en el caso del oficialismo, si bien se va a llevar adelante esta interna entre Massa y Grabois, todo indica que por lo menos no está en cuestión o no hay demasiadas sorpresas respecto a quién va a ser el que gane en esa interna. En el caso de Juntos por el Cambio sí hay más incertidumbre si el candidato va a ser Horacio Rodríguez Larreta o va a ser Patricia Bullrich, más allá de algunas encuestas que en el último tiempo han favorecido más a uno que a otro o viceversa. Pero lo cierto es que en el caso de Juntos por el Cambio, uno de los dos que está hoy peleando por la candidatura a presidente va a quedar afuera, y la verdad es que es posible que eso también redefina el funcionamiento o reconfigure al propio espacio opositor que hoy está discutiendo muchas cosas al interior, ¿no? Porque por momentos parece que en algunos puntos tuvieran miradas muy distintas, no solamente sobre los modos. El expresidente Mauricio Macri, en una entrevista que concedió a TN, habló de que son distintos los caminos que quieren tomar uno y otro, pero para llegar al mismo objetivo. Exacto, que son dos tipos de expresiones, dos caminos, dos tipos de expresiones del mismo modelo,
Y también estuvo antecedida esta entrevista, o en esa misma circunstancia, digamos, ese mismo día, se publicó una foto justamente de Mauricio Macri con ambos candidatos, ¿no? Eso. Sin definir en última instancia ningún apoyo de manera explícita, pero sí, bueno, planteando el posicionamiento de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del domingo, y la respuesta también que dio la vicepresidenta de la Nación respecto a varios de los pasajes vinculados sobre todo al tema de del endeudamiento, ¿no? En una antagonización, digamos, un antagonismo que se vuelve a repetir a pocas horas, como bien decías, Claudio, de las definiciones de las PASO. Pero vamos a seguir hablando en un ratito, porque parte de los proyectos que se van impulsando, me parece, son herramientas para debatir, Claudio, también en el contexto de la campaña. Este proyecto que nos presentás lo impulsa la diputada Natalia Saracho, que es, digamos, una de las espadas fuertes que tiene Juan Grabois en este contexto también de campaña hacia el próximo 13 de agosto. Totalmente. En este caso vamos a compartir los detalles de esta iniciativa presentada por la primera diputada, por la primera trabajadora cartonera y recicladora que llega a la Cámara de Diputados de la Nación a través del voto directo, ¿no? Este es el primer dato. Y en este contexto lo que vamos a ver en este proyecto es precisamente producto de la acumulación política que les ha permitido impulsar este programa nacional de trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos comunitarios, posiblemente uno de los grandes protagonistas que garantizan el funcionamiento de los comedores todos los días, que arrancan ya el trabajo en la semana, el domingo en la tarde, para poder arrancar bien temprano, en algunos casos con el desayuno, sí, y en otros casos también con el almuerzo, y por qué no también muchas veces con la entrega de una vianda para poder garantizar la alimentación. La centralidad de los comedores populares es un tema muy importante que ha llegado pocas veces a la Cámara de Diputados, y nosotros abrimos este proyecto, lo desmenuzamos un poco para poder entender a través de su formulación y de sus propuestas también las características de ese universo de trabajadores y trabajadoras que hay detrás de los comedores populares. Retoma en algún sentido, Claudio, también el proyecto que había impulsado en el contexto de la pandemia Leonardo Grosso, antes que asumiera justamente Nati Saracho su reemplazo de la diputada, la exdiputada Vilar, Daniela Vilar, actual ministra de Ambiente de la provincia. Bueno, también puso sobre la mesa en ese contexto el rol que han tenido los comedores comunitarios para la asistencia en el aislamiento, ¿no? Para poner el ojo de que no todo era resuelto por el delivery. Totalmente. No solamente eso, sino que además eran parte de los trabajadores más expuestos en términos sanitarios para poder garantizar en los barrios populares el suministro de comida en momentos críticos. Un dato importante a tener presente, porque cuando Grosso impulsó este proyecto, aún con la Cámara de Diputados trabajando en forma remota, la iniciativa no prosperó, y también tiene que ver con la visibilización de esta problemática. Como bien vos decías, Amanda, esta problemática queda en evidencia mucho más al desnudo durante la pandemia, pero independientemente de los niveles sanitarios y de los riesgos de aquel momento, la dinámica laboral de los trabajadores y trabajadoras de los comedores comunitarios es uno de los temas menos abordados, y esa es una de las razones de esta propuesta, que lleva la firma de Saracho, que fue sumando diputados con el correr del tiempo que respaldaron este proyecto. En primer lugar, lo que busca es crear un régimen de trabajadoras y trabajadores de comedores comunitarios, es decir, sacarlos de la informalidad en la que han estado históricamente. En primer lugar, establece una nueva modalidad de contratación para aquellas personas que desempeñen un rol laboral en comedores comunitarios en el marco de este Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras de Comedores y Merenderos Comunitarios. Vamos a la siguiente placa para poder entrar ya más en detalle de lo que es esta dinámica que propone el proyecto de Saracho. El programa, en primer lugar, reconoce que los comedores y merenderos comunitarios realizan un trabajo indispensable para garantizar el acceso a la alimentación de grupos vulnerados en los barrios populares del país. Se implementará
a través de un apoyo del programa que consiste en reconocer y otorgar un salario individual a cada una de sus trabajadores y trabajadoras. Acá este es uno de los puntos centrales porque lo que busca hacer este proyecto es formalizar una relación laboral que pasa a través del Ministerio de Trabajo. Ahora vamos a ver cómo, pero lo principal es que busca afrontar una respuesta a una población que, de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Comedores, en Argentina hay 34.782 comedores y merenderos, y en ellos trabajan 134.449 personas. Estamos hablando de exactamente un enorme universo de trabajadoras y trabajadoras que, como decíamos al principio de este informe, arrancan ya el domingo, que concluyen posiblemente el sábado y que no tienen ningún reconocimiento laboral en su dinámica de intervención cotidiana. Te diría que es como una vez y un tercio de la cantidad de afiliados que tiene la obra social del Poder Judicial de la Nación, ¿no? Que son como 100.000, estos son 134, un poquito más una obra social y un poquito más de afiliados de la obra social del Poder Judicial, Exactamente, ¿no? totalmente. Pero desamparados, totalmente. Desamparados son, en algunos casos también son beneficiarios de un plan Potenciar Trabajo. Recordemos que el plan Potenciar Trabajo paga el 50% de lo que establece el salario mínimo vital y móvil, pero bien podríamos decir que parte del financiamiento del trabajo, de la fuerza de trabajo para garantizar el funcionamiento de estos comedores, no ha sido formalizado nunca. En algunos aspectos está vinculado con los subsidios, pero otras partes también con la vida operativa de cada comedor, como para poder garantizar el pago de ese reconocimiento. Vamos a la siguiente placa para poder entrar un poco más en detalle por qué esta necesidad. En primer lugar, el proyecto nace de la demanda histórica de las organizaciones sociales, algo que veníamos diciendo, por el reconocimiento formal del trabajo realizado por las trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos comunitarios que alimentan a millones de personas a lo largo de todo el país. Solamente un dato importante para poder entender la cantidad de horas de trabajo invertidas, ¿no? La organización La Poderosa realizó entregas de 40.000 raciones diarias de comida a lo largo de todo el país. Estamos hablando una de las cientos de organizaciones que motorizan comedores comunitarios. Sus trabajadores y trabajadoras dedican entre 6 a 8 horas diarias de trabajo, ¿sí? Estamos hablando de una jornada diaria de 6 a 8 horas que en este contexto hasta ahora no cuenta con ningún reconocimiento. Vamos a ver más detalles en la siguiente placa. Claudio, ¿cuánto perciben por esas 6 u 8 horas de trabajo? Ahí vamos. Buena pregunta. Si contabilizamos 6 horas de trabajo diario, de lunes a sábado, la suma es de 144 horas mensuales por las cuales se reclama un salario mínimo vital y móvil con garantías de la seguridad social. Sí. Pero especialmente porque se cobra mucho menos de lo que paga un salario mínimo vital y móvil, y además de forma irregular, porque muchas veces se paga semanalmente, se paga quincenalmente, se paga en mano. Es decir, de que además tampoco hay un régimen para el reconocimiento del franco trabajado. Queda todo en un plano del acuerdo de palabra entre quienes forman parte de la organización que sostiene el funcionamiento de ese comedor. Imagínate si tenés que ir al médico a ayudar a los pibes, si tenés que atender a la familia en alguna situación de cuidado. Nada de eso te lo cubre, porque no es que tampoco la organización tiene plata para pagarle. Tramitan los planes sociales un poco para compensar esas tareas que se desarrollan ya, porque si no están los comedores, no hay quien coma. Exactamente, totalmente. Y ahí hay un tema que tiene que ver con la definición, o sea, poder establecer claramente los contornos de una tarea prácticamente profesional que tiene que ver con la gastronomía y que en ese contexto muy pocas veces ha sido formalizada, por ende, digamos, todo queda atado al esfuerzo que pone esa persona que lo garantiza y, hablando mal y pronto, la bola que le da la organización a esa persona para poder garantizar el suministro. Por eso, en este caso, el proyecto de Saracho es muy puntilloso con respecto a la tipificación de la persona beneficiada. En este caso, el proyecto define como trabajador o trabajadora de comedores comunitarios a toda persona residente de cualquier barrio popular del territorio argentino que desempeñe un rol como trabajadora o trabajador en comedores y o merenderos populares por 24 o más horas semanales. O sea que para poder acceder a este programa, en el caso de que sea transformado en ley, es necesario trabajar un mínimo de 24 horas semanales en un comedor.
Bueno, es una forma también de cuantificar, piso, ¿no? exactamente. Mínimamente, porque también hay que tener en cuenta que las condiciones de trabajo son condiciones muy precarias. En general los comedores están dentro de las casas o dentro de los centros comunitarios. También ahí hay que hacerse cargo de los pibes y las pibas. Y además hay que multiplicar las raciones porque es muy difícil decirle a un vecino, una vecina, un niño, una niña que no le van a dar comida porque no está Hoy no abrió. dentro de la lista, ¿no? Exactamente. Entonces, Hoy no también, abrió, hoy no de se pudo abrir. las 40.000 raciones que reparten, esas se tienen que multiplicar en el triple muchas veces para poder garantizar el plato de comida, y ahí también las trabajadoras de los comedores apelan mucho a la solidaridad de los negocios cercanos, también de ir a buscar los desechos que muchas veces hacen en las verdulerías para complementar de algún modo la olla que alimenta a todo el barrio, ¿no? A toda la comunidad. Es un proceso de reconocimiento que hace falta. Sí, y por eso buscan ser muy puntillosos con los requisitos, los derechos y también las obligaciones. Decíamos que lo referido a las 144 horas mensuales, pero ahora en la siguiente placa vamos a poder ver con un poco más de detalle algunos de los requisitos para poder participar en el caso de que este proyecto prospere. En primer lugar, será obligatorio para cobrar este salario el registro oficial del comedor o merendero comunitario en el RENACOM, Registro Nacional de Comedores, una instancia que ya está funcionando y que tiene información estadística disponible al respecto de esta actividad. Con ese registro del RENACOM quedará abierto hasta 6 meses después de la entrada de vigencia de esta ley, es decir, que va a haber una etapa de reempadronamiento para poder establecer ese universo, porque así como es muy difícil definir las tareas del trabajador o trabajadora de un comedor comunitario, también es muy difícil a veces poder definir ese universo y ese funcionamiento, ¿no? Hay muchos que no reciben raciones o que reciben raciones para repartir entre la comunidad y terminan armando una olla para poder garantizar mejor acceso a la comida. Y muchos otros que también dependen de la iglesia, que dependen de instituciones donaciones religiosas, que reciben una parte de la ayuda del Estado, pero también suman otra a partir de los mecanismos de recaudación y de solidaridad que tienen, en donde también hay un ejército de trabajadores garantizando el funcionamiento de esos comedores, y ahí también hay otro limbo, porque hay que ver esos trabajadores cuál es su forma de contratación. Al menos para el proyecto de Saracho hay otra definición importante en ese sentido, y es que se aplicarán a este sistema las modalidades de contratación reguladas por el Programa Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios en el marco del Ministerio de Trabajo, que regula la relación de empleabilidad entre los comedores y merenderos comunitarios y las trabajadoras y trabajadores. Eso es un salto de calidad, porque es sacarlo del universo del Ministerio de Desarrollo en una política asistencial, de tutela, de hecho, de parte de del Estado hacia los centros comunitarios, y acá pasa una relación laboral construida a partir principalmente de un núcleo y de un vínculo con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Reconociendo que hay una labor, que hay una tarea que debe ser remunerada, sobre todo. Y que obliga a que intervenga directamente el Ministerio de Trabajo como garante de esa relación de trabajo. Otra de las grandes preguntas, bueno, ¿y quién paga? ¿Quién cobra acá? ¿Cómo se paga ese trabajo? Bueno, para este proyecto el salario debe ser otorgado a aquellas personas que se encuentren desocupadas, se desempeñen en la economía informal, sean monotributistas inscritos en las categorías A o B, es decir, las dos más bajas de la escala del monotributo, monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares, siempre que no tengan relación de dependencia. O sea que si parte de este universo ya tiene una relación de dependencia, no puede formar parte de este registro, del Registro Nacional de Comedores, como un trabajador que forma parte de esa estructura, ¿sí? Y en este caso, la relación de dependencia, sean monotributistas o sean autónomos, en este caso, no pueden aplicar para este programa. Otro punto muy importante, el contrato celebrado entre el comedor y merendero comunitario y la trabajadora o trabajador se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 30 días de vigencia. Es decir, de que nos encontramos con algunas características que buscan reordenar esa relación tan informal. Continuemos con los detalles respecto a los derechos y obligaciones en la siguiente placa.
Las categorías profesionales y puestos de trabajo para el personal comprendido en los comedores y merenderos comunitarios comprendidas en este régimen quedarán sujetas a los que disponga la reglamentación respectiva. O sea que también hay una serie de detalles que quedan atados a la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo en el caso de que este proyecto sea transformado en ley. Además, define que la jornada de trabajo no podrá exceder 7 horas diarias y 45 horas semanales. Además, establece un descanso semanal de 48 horas corridas a partir del sábado a las 0 horas. Y otro punto, también establece licencia por vacaciones, por enfermedad, por maternidad, paternidad, fallecimiento, por examen y seguro de riesgos del trabajo a cargo del programa. Digo, una serie de atributos de la relación laboral formalizada que en este caso se introduce a la relación laboral de los comedores comunitarios. Y además es presencia del Estado en un sentido, ¿no? Si bien no son empleados públicos porque pertenecen a la economía informal, sí hay un reconocimiento de relación y vínculo laboral en caso de aprobarse esta ley, y hace también que sea una forma de canalizar mucha la información y de los programas de asistencia y de acompañamiento del Estado. Pienso en el programa de los 1000 días, pienso también en los programas de bajo peso o de alimentación y de controles sanitarios, que los centros comunitarios funcionan también como un espacio hoy más militante de promoción de estas actividades, pero si se formaliza la relación deberían ser un nodo, digamos, un espacio para que el Estado también pueda a nivel nacional promocionar sus programas de asistencia y de acompañamiento. Totalmente. Bueno, el primer paso es este Registro Nacional de Comedores, ¿no? Que es un primer paso muy importante para poder comprender, para poder también controlar la trazabilidad de la asistencia del Estado, porque ahí estamos hablando de una provisión alimenticia diaria, a veces del Estado federal, otras veces de los estados provinciales y otras veces de los municipios. En ese contexto se desarrolla cotidianamente, mientras nosotros estamos hablando y teorizando sobre este proyecto, hay miles de personas que ya están preparando la comida de mañana en sus comedores. O sea que es un tema muy importante a tener presente, porque sin esta ley esas miles de personas siguen trabajando en una relación que no ha sido reconocida y que, bueno, que tiene distintos contornos de una informalidad que este proyecto trata de combatir. Vamos a ver los últimos 2 puntos en la última placa de este informe. En primer lugar, lo que decíamos, ¿cómo se define el salario? Bueno, el salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional, algo impensado para los trabajadores y trabajadoras de comedores comunitarios, va a ser fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Comedores y Merenderos Comunitarios, otro organismo que también crea esta ley precisamente para poder establecer, así como el Ministerio de Trabajo y existe el Consejo del Trabajo para poder establecer el salario mínimo vital y móvil. Bueno, en este caso el Ministerio de Trabajo va a tener en su órbita esta Comisión de Trabajo en Comedores y Merenderos Comunitarios, que va a ser la que va a establecer precisamente cuál es el monto que se paga. Cada trabajador o trabajadora deberá contar con una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina a su nombre, única e intransferible, en el cual el Ministerio de Trabajo depositará los primeros 5 días hábiles de cada mes el salario estipulado. Otro de los puntos que también confirma que el Ministerio de Trabajo es el garante de la relación laboral, pero también es el que paga en un organismo que también está vinculado y que busca actualizar esas remuneraciones a través de esta comisión. Así que estos son los principales aspectos de este proyecto. La diputada Saracho habló al respecto y nosotros queríamos compartir su testimonio. De poder discutir una ley que traiga a discutir el reconocimiento real, ¿no?, de todas las compañeras que todos los días sostienen las ollas, ¿no?, en los barrios populares. Hoy estaba pensando temprano, bueno, yo la verdad que voy a ser muy breve porque acá la negra tiene mucho más para decir sobre este proyecto, que lo trabajaron, pero me parecía muy importante hacer un balance de por qué nosotras hoy estamos acá presentando esto. Me acuerdo que cuando estaba la pandemia había mucha gente que reconocía a las trabajadoras comunitarias, porque tuvimos muchas compañeras que de hecho perdimos, dejando la vida literalmente para darle comer a nuestro pueblo más pobre, ¿no? Y siempre era un reconocimiento de che, qué bueno lo que hacen.
pero nunca hubo un reconocimiento económico o un reconocimiento, si se quiere, con hechos concretos, ¿no? Y para nosotras que venimos de los sectores populares y que siempre tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar hasta que se estabilice, tenemos que esperar hasta que se acomode. Venir a plantear que necesitamos leyes que no le den la espalda a nuestro pueblo y que no queremos esperar más. Yo creo que esto es un avance, y es un avance con cosas concretas. Sabemos lo que queremos, ¿no? Que esta ley esté en un programa del Ministerio de Trabajo, que tenga la tarea de hacer un registro nacional de cuántos comedores comunitarios tenemos, de cuántas trabajadoras tenemos, de cuántos espacios y en qué condiciones están. Es muy importante. Y es muy importante también discutir un sueldo, ¿no? Un salario. Y en eso, nada, me quedé con una sensación muy rara el otro día de la informativa de tareas del cuidado. Porque cuando hablamos del feminismo popular, cuando hablamos del trabajo, nosotros no solamente queremos que tenga un salario, queremos que se reconozca también que las compañeras puedan parir y tener licencia de maternidad. Queremos derechos para esas trabajadoras y en ese sentido creo que no podía dejar de decir que en este Congreso se están discutiendo distintas leyes. Y una de esas leyes también tiene que ver con las tareas del cuidado. Ahí justamente escuchábamos el momento de la presentación de la diputada Natalia Saracho junto con referentes de organizaciones de la sociedad civil que van compartiendo su perspectiva porque este proyecto que nos comentabas, Claudio, es parte de un movimiento, no es algo que se le ocurrió solamente a la diputada Saracho, sino que ya viene canalizando el movimiento de trabajadores y trabajadoras cartoneros que, bueno, plantean todas estas dificultades. ¿Qué pasa con los pibes y las pibas cuando tienen que salir a cartonear de noche? Exacto. Bueno, es un dato importante. Pensando un poco en perspectiva, estos últimos 4 años, lo que ha sido la conformación de esta Cámara de Diputados, que también tuvo un cambio hace 2 años a partir de las últimas elecciones de medio término. Bueno, así como muchas veces nos hemos focalizado en las experiencias de un lugar histórico en la Cámara, que han sido los diputados de origen sindical, bueno, nos encontramos con esta nueva particularidad ya desde hace algunos años que parece que ha llegado para quedarse y que tiene que ver con los diputados y diputadas provenientes de distintos movimientos sociales y lo que implica eso en términos de esa acumulación política para transformar, sacar conclusiones de esa práctica concreta, política y territorial para generar proyectos, ¿no? Digamos, no es fácil también para un movimiento social poder entrar en lo que es la dinámica de un recinto, atender el funcionamiento de un despacho, intervenir en las comisiones, no dejarse llevar también por la agenda general, teniendo en cuenta además que hay un mandato ya establecido para poder llevar otras iniciativas y debemos decir que en estos 4 años, bueno, son por lo menos más de 20 proyectos, 25 proyectos de distintos movimientos sociales que muchas veces no han pasado de comisiones. Sí, que a diferencia, por ejemplo, de los partidos políticos, pienso en los partidos de izquierda que también tienen esa representación de movimientos sociales y también de organizaciones sindicales, el rol de los diputados y las diputadas que son de algunos espacios específicos, en este caso, como bien nombrabas, de los movimientos sociales, también hacen posible la intervención en las cuestiones de privilegio, por ejemplo, los apartamentos de reglamento para incorporar otras dimensiones de los debates, ¿no? Vos recordabas cuando fue detenida la diputada Saracho en el contexto de intervenir en una detención arbitraria que llevaba adelante la policía sobre unos jóvenes cartoneros o de los sectores populares por su aspecto, ¿no? Ella intervino y fue demorada durante un tiempo, la pasó bastante mal. También fue reprimida, digamos, denunció eso. Y también lo que contaba es que no le reconocían su carnet de diputada por la pinta. Exactamente, entonces, no le creían. Su testimonio físico también. No le querían creer. Exacto, su testimonio físico acá, con su chaqueta, con su remera de la UTEP, también pone otros debates que no son solo cuantificables en los proyectos, ¿no? Sino en el discurso que vienen a aportar. Bueno, otro de los proyectos que también se impulsó mucho a partir de un diputado que proviene de los movimientos sociales, como es Federico Fagioli, es el de las personas en situación de calle. Traía Claudio también. Sí, total. Bueno, una síntesis muy costosa para los movimientos, realmente. Una demostración está en el tiempo que se demoró el Ejecutivo en reglamentarla, ¿no? Y también lo que también en cierto sentido marcaba el diputado Arroyo, la agenda, ¿no? ¿Qué es lo que logra imponer
ponerse en la agenda en estos espacios políticos hoy donde confluyen en alianzas electorales y alianzas de gobierno, distintas expresiones, en este caso en el oficialismo del campo popular, que bueno, tienen sus tensiones, ¿no? Los empresarios, pymes, los empresarios, los sectores populares, la economía informal, la economía registrada a través del trabajo formal, bueno, parte de las tensiones que se dan en estos contextos, pero siempre es muy saludable que podamos poner y que el Congreso sea también un lugar para presentar estos proyectos que no solo sean testimoniales, sino también desarrollados por los propios diputados. Totalmente. No nos encontramos con intervenciones legislativas que se reducen pura y exclusivamente las intervenciones de cuestiones de privilegio, la presentación de proyectos de declaración. Nos encontramos en distintos casos con propuestas que buscan regular actividades por completo. Un caso también, si no me equivoco, del diputado Fagioli es precisamente reglamentar la pesca artesanal. O sea, estamos hablando de distintas actividades productivas que son soslayadas. La ley de envases es otro proyecto. Exactamente. Claro, esa es la gran pulseada, digamos. Ahí iba también con lo que fue la acumulación política para poder avanzar con el primer proyecto de la ley de envases, la decisión de que sea Saracho quien lleve adelante esta nueva etapa de un proyecto que perdió estado parlamentario y que en ese contexto también fue una tenida difícil con respecto a las grandes empresas y especialmente a los fabricantes de envases, ¿no? Ese debate está planteado, ha quedado instalado en comparación a hace 2 años atrás con mucha más fuerza, pero hay muchos interrogantes sobre cómo va a prosperar en estos meses. Efectivamente, la que nos está llamando es nuestra compañera Lourdes López desde el móvil acá de la tercera edición de Diputados TV. Allí en el piso y por supuesto saludar a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Nos encontramos aquí en el entrepiso del anexo A, donde se está realizando y permanecerá por supuesto hasta el próximo 17 de agosto, lo que es una muestra que es llamada Taluet, en este caso Pueblo de los Talas. Es una muestra netamente fotográfica que habla también de alfarería, archivos y actualidad del pueblo nación Querandí, en lo que es este espacio también y en el pasillo que es la continuidad también del anexo A. Pensando en esta exposición, Telomian Condic traza un recorrido a través de su territorio, el territorio que ellos ocupaban, en este caso que es en el Riachuelo, en el sitio arqueológico de la Noria, y se adentra también en sus orígenes, ritos y ceremonias a través de su riqueza histórica y cultural, con la presentación de una selección de fotografías, testimonios y también obras de arte. Ustedes lo pueden ver también de 8 a 20 horas de manera libre y gratuita en este espacio en el que me encuentro. Para esta cultura, el tala es el antiguo árbol sagrado que florece en las orillas de los ríos, por eso también haciendo mención al riachuelo, se convierte en un poderoso emblema para aquellos miembros de Telomian Condic, y este árbol con sus frutos dulces también y hojas utilizadas para infusiones, bueno, maderas resistentes y geometría angular, es símbolo de armonía y organización. Con esto, esta comunidad se encuentra conformada por familias que descienden de este pueblo originario que obviamente habitó otros territorios, pero esto fue antes de la venida o familias preexistentes a la llegada de los españoles y en este caso actuales tierras bonaerenses antes de la fundación de Buenos Aires, inclusive por parte de lo que fueran conquistadores españoles. En la actualidad se autodenominan Pueblo Nación Querandí, honrando lo que es su herencia ancestral y preservando su identidad cultural. De eso también se trata este móvil, de revalorizar toda la historia del pueblo nación Querandí, un poco también de su cultura, de sus tradiciones, de sus costumbres, de cómo fue su vida preexistente a la llegada de los conquistadores españoles. Se fueron desarrollando en todo el territorio bonaerense y aquí queda la muestra, en este caso, de Taluet, Pueblo de los Talas, como así se llama esta muestra de fotografía, de arte, también de utensilios que ellos portaban en aquel entonces, y para también seguir conociendo mucho más las diferentes historias de los pueblos originarios de nuestro país.
Gracias, Lourdes, por esta hermosa recomendación. Ya saben, aquí la Cámara de Diputados funciona también como una suerte de galería para quienes trabajamos todos los días, poder transitar estos pasillos y encontrarnos con hermosas obras que van cambiando y nos mantienen también muy conectados y conectadas con expresiones de las provincias, sobre todo, ¿no? Sí. Este también está impulsado por uno de los diputados. Muy lindas muestras, especialmente en las zonas del anexo que están específicamente dedicadas para este tipo de muestras. Hay que decir que durante todo el año hay una agenda bastante ambiciosa que uno puede apreciar cuando va por los pasillos del Congreso, especialmente en el anexo y especialmente en lo que está vinculado a las propuestas de la Dirección de Cultura. Sí, total. Que aborda además distintas temáticas Sí. muy diversas. Temas de distintos momentos de Exacto. nuestro país, Mucha de fotografía. distintos lugares, muchas fotografías, Recuerdo una muy interesante que había sido una muestra de las presas políticas Sí. del pabellón de Devoto, ¿no? Que estaba exactamente foto de una de las cartas, muy impresionante. Y también es una forma de ir conociendo a los artistas, a las artistas que están atrás de todas estas expresiones que, bueno, hacen una curaduría, muestran un rato, intercambian también con los diputados y las diputadas de las provincias las formas de traer aquí a esta urbe súper vertiginosa y donde hay mucha tensión, un poco de sosiego, ¿no? Y de paz y de tranquilidad y de compartir estas maneras, también una dimensión más del rol que tiene el Congreso de la Nación. No solo discutir leyes, no solo discutir política, sino ser una caja de resonancia también de la promoción cultural. Habíamos dejado pendiente, ya que estamos terminando el programa. Usted quedó en contarme Sí. algo. Estuve trabajando Sí, por favor. para sacar la información de cuánto es el premio que se da en el concurso de ensayos históricos que comentábamos, de 40 años de la democracia, que tiene 4 ejes, pero son 3 las obras que van a resultar premiadas y publicadas para formar parte del acervo cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Se presenta en la Feria del Libro. Quienes ganen recibirán como primer premio 360.000 pesos. Un primer premio. Un segundo premio de 270.000 pesos. Ujú. Y un tercer premio de 180.000 pesos como estímulo de algún modo para las tres obras seleccionadas que resulten de esta edición de... Premio apetecible. Interesante, ¿no? Porque Amanda, además te lo publican. ¿Y cuáles son los requisitos para participar? Tienes que tener más de 18 y se presentan las obras con seudónimo y se tienen que mandar a se tiene que rellenar un formulario online, pero es muy fácil de encontrar. Cuando abrís la página en tu dispositivo también del celular, vas a ver como un cuadradito arriba a la derecha de la pantalla donde entras ahí a los 2 concursos que hay. Uno es el de obras de teatro y el otro es este de ensayos históricos, que tenemos a la historiadora Mara Espadante, que es parte del concurso, que vino a Todo Cultura hace un mes atrás aproximadamente a contarnos y a promocionar obviamente este concurso. Queda un mes casi, un poco menos, 20 días para que se puedan anotar, 22 días, el Muy 31 interesante. de agosto. ¿Vos te anotarías? Yo me anotaría, Si la verdad tuvieras que sí. tiempo. Si tuviera tiempo para poder sentarme, hacer un lindo Si ensayo. no hubiera en el medio elecciones. Exactamente, y no hubieran las pasos en el medio y lo que va a ser la cobertura de este domingo y lo que sigue, yo me presento. Gaby ya tiene su tema y un rato va a Me entrar falta a el ver. tiempo. El Congreso, tema me el interesa. Chipotle y los Argenmex. Exacto, tema interesante. Veamos qué dice Mara Espadante justamente en Todo Cultura sobre este concurso. Yo soy parte del jurado, exactamente. Ya es la 6ª edición del concurso de Ujú. ensayos, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante cuando se abre un concurso de ensayos históricos porque promueve que toda la comunidad pueda estudiar, trabajar, escribir, cosa que a veces la historia parece ser acaparada por algunos pocos o algunas Sí. pocas que en ámbitos académicos escribimos nuestros trabajos y nuestras investigaciones, cuando en realidad debería ser justamente una tarea de todo el pueblo argentino. Colectiva. Exactamente, y además desde el género del ensayo, poder transmitir una reflexión, una idea, una investigación que se ha hecho sobre alguno de los ejes
de estos 40 años. Me parece que es una propuesta, bueno, muy interesante, que todavía está en curso y que estamos difundiendo para que se puedan presentar los trabajos, porque hasta el 31 de agosto hay tiempo para hacerlo. Esta es la primera vez que participo como jurado, como parte del jurado. El resto lo seguí como, como lectora atenta, exactamente. Y me parece también interesante ver cómo se definen las agendas y cuáles son las inquietudes que en determinados momentos y en determinados contextos se ponen sobre la mesa para invitar a pensar. Exacto. Y la verdad es que este año no podía ser de otro modo, pero digo, más allá de que la efeméride invitaba, me parece que en las bases del concurso y en la invitación donde se plantean los ejes, los 4 ejes propuestos, hay una lectura a justamente, bueno, qué significa hablar de los 40 años de democracia. Claro, exacto. Porque esto puede ser abordado desde cualquier lugar, exactamente. Y acá suscriben a la participación del Congreso también, ¿no? Al rol del Congreso en este proceso de los 40 años. Hay un eje fundamental que está vinculado con los debates parlamentarios y la historia legislativa y los hitos legislativos que en estos 40 años fueron construyendo, ampliando derechos, y bueno, y acompañando la dinámica de la lucha política, de la lucha social desde la Cámara y desde el Poder Legislativo. De todas maneras, también se invita a reflexionar sobre otros ejes vinculados en la misma perspectiva, en, bueno, ¿qué pasa para pensar nuestra democracia? ¿Qué pudimos construir? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las tareas pendientes en todos estos años? Marcar como hitos también, ¿no? Respecto a eso. Exactamente. Son muchos años y han pasado muchas cosas. Sí, hay que ver, bueno, cuáles son los temas que eligen los participantes y las participantes a la hora de, bueno, de ponerse a desarrollar sus temáticas, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante. Estamos trabajando hace ya, creo que 1 año y medio, con Norberto Galazo, que es el historiador con el que yo me formé y con quien trabajo. Flor de profe. Sí, mi maestro, exactamente, en una historia política del Senado de la Nación Argentina, que va a salir ya en breve, se encuentra en este momento en el proceso de edición y de diagramación. Para la impresión. Exactamente. Pero la verdad es que fue una experiencia, fue una propuesta del área del Senado, de la Dirección de Cultura del Senado, fue una propuesta muy interesante, porque la historia de la Cámara de Diputados está mucho más abordada que las producciones historiográficas sobre el Senado de la Nación, ¿no? Y así que tuve la posibilidad de recorrer los debates legislativos realmente desde 1853 hasta la fecha. La cantidad de fuentes es muy variada, diversa, muy rica. La historia de los senadores y las senadoras que hay que seguir rescatando y hay que seguir construyendo. Hay un capítulo específico de las primeras senadoras peronistas. Ahora que tenemos un salón específico que la vicepresidenta de la Nación inauguró el 8 de marzo, si no me equivoco. Exactamente. Las senadoras, las primeras senadoras que asumieron. Exactamente. El 52. Exactamente. Y ahí es donde lo que uno puede encontrar que es una puerta de entrada a la historia argentina. La historia del Poder Legislativo se presenta muchas veces, y no casualmente, sino intencionalmente, como una historia vinculada a lo técnico, ¿no? Sí, puertas adentro, digamos. Exactamente. O a la historia constitucional, o una historia institucionalista, una historia político-administrativa. Y en realidad cuando uno comienza a introducirse en esos pasillos, debates, a estudiar la vida de cada uno de esos hombres y mujeres, se da cuenta que son las mismas luchas políticas justamente y sociales que se generaron en la historia argentina, en las calles y también adentro del Palacio. Exacto. Entonces, bueno, fue este ida y vuelta entre lo que pasaba en el recinto y los movimientos sociales, nos fueron permitiendo contar, yo diría, un poquito la historia argentina, porque arrancamos por la Declaración de la Independencia, muy brevemente, para llegar desde la sanción de la Constitución, y a partir de allí, todas las etapas y además las numerosas interrupciones y el cierre del Congreso de la Nación una y otra vez. Y me parece que en ese punto el eje autoritarismo-democracia, más allá de estos 40 años, atraviesa toda la historia del Poder Legislativo y del Estado de la Nación Argentina. Entonces, creo que, que estos 40 años puede ser una excusa para pensar cuestiones mucho más profundas que vienen desde 1816. Hay parte de la entrevista que le hicimos a Mara Espadante, que es una de las jurados de este concurso. También nos contaba del otro concurso de Potencia Política. Ella está en el de ensayos históricos para estimular que todo el mundo venga y se anote.
Es una linda oportunidad en este momento para quien tiene la oportunidad de poder escribir y dedicarse un ratito a construir un ensayo, una buena oportunidad con el esquema clásico de los concursos de ensayo, ¿no? Exacto, exacto. Seudónimo, un sobre para Claro. poder inscribirse con determinados requisitos y bueno, y 3 premios para nada desdeñables en No. este momento. Y además la promesa de publicación, que es lo más interesante también, y que te lean historiadores, personas específicamente convocadas para una curaduría respecto a esto y que aporten también la posibilidad de, bueno, ganar el concurso o por lo menos esto también, ser leído por otros. Sí, es la oportunidad de bucear un poco más en las leyes que tenemos, en algunos casos, bueno, puntuales donde vos ahí leías cuáles eran los ejes donde se puede uno interiorizar un poco más de qué se tratan esas leyes de estos 40 años de democracia. Exacto, y como la democracia la construimos entre todos y todas, es una buena oportunidad también para reflexionar y agradezco tanto a Claudio como a Gaby este rato que compartimos hoy en la tercera edición de TV. Ustedes se quedan porque hay mucha información más para compartir. Nos vemos en cualquier momento. Hasta luego.